and social change at Harvard Medical School, along with additional partners for each of our 4 webinars. Today's webinar is presented with the support of the Primary Trauma Care Foundation and the Australasian College of Emergency Medicine. While today's speakers will be speaking in English, as I am, you can select Spanish or French to listen to by selecting the interpretation icon. For most of you, it should be along the bottom of your screen or else at the top. Click that and then select the language you wish to listen to. The interpretation will be simultaneous. The interpretation into French and Spanish is generously supported by Operation Smile and Smile Train. Thank you both. My name is Charles Clayton. I'm the Chief Executive of the Primary Trauma Care Foundation here in the UK and worldwide, and also the G4 member, a member of the G4 Alliance organization, and I'm a member of the G4 Alliance Permanent Council. We have an exciting panel to hear from, and you'll be able to pose questions to the panel. To pose a question, please select Q&A on your screen and type your question there. If you'd like to make a comment rather than pose a question, please put your comments in the chat feature by selecting the chat icon. Comments and questions will be visible to all the attendees. Remember, questions go in the Q&A and comments in the chat. I will introduce the speakers one by one, but somebody else is going to be on the screen in a moment, joining us, who may help us with answering questions. And his name is Dr. Myron Roddle. He's a Bahamian American, an American neurosurgery resident at Harvard Medical School in Massachusetts General Hospital. You might know him because he played college football at Florida State. También jugó fútbol college americano y jugó para los Tennessee Titans. Le dieron una pasantía en Georgia y también en Oxford University, de donde le estoy hablando hoy. Estuvo aquí también en el año académico 2019-20 en antropología médica, y también fue escogido el atleta más inteligente. Nuestra primera oradora hoy en nuestro panel es la doctora Mandeep Kaur. La doctora Kaur es una cirujana de hernia y trauma, es la directora de Asuntos Internacionales para los cirujanos de construcción de paredes abdominales, también voluntaria en el campo de trauma en India, y también es una miembro de cirujanos de la Sociedad de Obesidad y también en la Sociedad de India y Inglaterra. Ha trabajado en varios centros de trauma en India y Estados Unidos, y la doctora Kaur hablará acerca de el asunto de trauma. ¿Cuál es el asunto global del trauma? Yeah, I've unmuted myself. Hello, good morning, everyone. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de poder hablar de escenario de trauma con este grupo. Siendo cirujana, hacía trauma todos los días. También recibir códigos rojos. También estoy involucrado en enseñar atención de trauma a los doctores en India. Aquí hay una escala de trauma en todo el mundo. En la pantalla, si mira en la gráfica de la izquierda, vemos que todos los años 5 millones de personas mueren de diferentes traumas. Para tener una perspectiva, esto es igual a la población de Costa Rica. Quiere decir, cada año todo un país se muere por trauma. Más personas se mueren en lesiones de trauma que HIV, SIDA, TB y malaria. Y no para ahí. También hay 40 millones de incapacidades por año causadas por trauma.
de diferentes maneras. Y con estos impactos, otra causa es la pérdida financiera, no solamente de las familias, pero también la nación sufre. De 1 a 4% del GDP es gastado en el manejo de estos casos de trauma. Para sobresaltar, para muchos países esta pérdida es más del GDP que el plan de atención global. Entonces, la pérdida de trauma es significativo. Miremos las causas de traumas. Si mira a este gráfico, los accidentes de tráfico son la mayor gran parte del trauma. Cada 34 segundos alguien muere en tráfico. Antes de terminar esta presentación, 20 personas morirán por tráficos y 8 serán hospitalizados con lesiones significativas. Ahora miremos el próximo pantalla y cómo impactan por edades. Los traumas de tráfico en muertes son la segunda muerte más común. Para el grupo más productivo es la tercera causa que mata más. Y eso es una carga financiera muy grande para las familias y las naciones. Y también cuando es la persona que gana el pan de la familia. Y también la carga dentro del sistema legal es muy significativo. Muestran que hay 900,000 personas que mueren por COVID. Y es una pandemia. Mire cuando se compara eso con las muertes que se toman, que son causadas por tráfico. Aquí vemos que por cada persona muerta en accidentes de tráfico, 9 son hospitalizados y 88 que son atendidas en salas de emergencias todos los días. Esto quiere decir que el dinero que se gasta en esto se podría usar para infraestructura o atender a pacientes de cáncer. Ahora miremos el próximo pantalla que muestra la distribución por género y por traumas. Si mira a este gráfico, en todos los casos de traumas, los hombres mueren más que las mujeres. Y si mira a la extrema derecha, vemos que las lesiones y los traumas de tráfico son mucho más grandes. Y el grupo de personas que más generan ingresos son los que más están en riesgo porque son los que más están en el tráfico. Ahora vemos que el desafío es mucho más grande en las comunidades donde hay ingresos más bajos. Por cada accidente de tráfico, 3 personas mueren de la misma lesión en países donde tienen ingresos bajos. 1% de los vehículos del mundo causan el 13% de las muertes. Y eso es porque son países de ingresos bajos, de ingresos medios, y no tienen programas de rehabilitación. Y cuesta 65 billones de dólares. Esa es la cantidad que estos países tienen que gastar. Y es mucho más de lo que incluye el GDP del país. En los países donde tienen ingresos altos, tienen estadísticas de muertes que ha bajado, pero no hubo reducciones en los países de ingresos bajos o medios. Ahora, al próximo. Lo clave que quiero sobresaltar en esto es que es algo prevenible. Tenemos que entender qué es lo que nos mitiga y qué pasos podemos tomar. El problema es de dos caras. Uno es la infraestructura, el cumplimiento, y el segundo es la atención médica, que incluye
atención prehospital, rehabilitación, atención en el hospital. Lo que tengo entendido, lo que deberían de hacer los gobiernos es implementar leyes más fuertes para prevenir accidentes de tráfico. Y también hay que prestarle atención a cuidado prehospital. Nosotros estamos intentando capacitando y enseñando a departamentos de traumas y quisiéramos que los países de ingresos bajos tomen esto muy seriamente. Estoy seguro que podemos reducir trauma si tenemos un plan de implementación. Para resumir, trauma tiene un impacto global muy significativo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. ¿Hay comentarios o preguntas? Muchas gracias, doctora Kaur. Es un problema global y quiero alentar a todos los que están escuchando los webinars que manden sus preguntas en el QIA. Una de las que recibimos es, usted mencionó las cifras de trauma. La pregunta es, en su opinión, ¿cuál es la razón por las cifras muy altas en países de ingresos bajos? Creo que el hecho de que trauma es que estamos en negación, es algo tan rutinario. La gente maneja, tienen accidentes y mueren, pero creo que es una negación en este aspecto por las cuales tienen cifras muy altas en este impacto. La mayoría de estos países ni siquiera se involucran en registros de trauma. En otras palabras, no lo toman en serio. No es como COVID. Cuando vimos que COVID vieron que era una pandemia, todos los países tomaron pasos para controlarlo. Pero aquí no se hace en trauma. COVID no es una razón mayor por las muertes. Sin embargo, trauma sí. Aquí hay otro en QIA. El rol de educación de choferes ha sido estudiado para reducir los accidentes de tráfico. Sí, si usted mira la data que provee la organización, y por ejemplo en India, en mi propio país, sí, educación es un rol muy grande. Una vez que se reconoce que es un problema. Educación de los choferes, mirando la condición de las calles, de las rutas, todo eso tendrá un impacto muy grande. Quizás Nigel Roscoe, quien hablará en unos minutos, nos podrá explicar también. Otra pregunta. El problema global de trauma prevenible es muy conocido, pero las maneras para prevenirlo, tratar, rehabilitar, no ha sido dirigido. ¿Puedo sugerir algunas medidas efectivas? Voy a dejar esto para el final porque estoy seguro que Nigel querrá comentar sobre esto. Entonces, Ramshal, regresaremos a usted en unos minutos. ¿Hay otras preguntas en QIA? Y la pregunta es, además de lesiones de tráfico, ¿qué otros de trauma están aumentando en el mundo? Y también, si podría comentar, ¿qué es lo que están haciendo de lesiones de cerebro? ¿La perdimos? ¿Ah, Mandeep? Creo que la hemos perdido. Ay, qué alegría. Ay, 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 con estas plataformas globales. Hablemos del próximo, Charles, y Mandy regresará. Y le podemos hacer más preguntas. Nuestro próximo orador
hablará será la doctora Georgina Phillips. Es una doctora en las salas de emergencia en St. Vincent's Hospital en Melbourne, Australia. Es miembro del Global Emergency Care Committee para el College de Australia para medicina de emergencia y también una representante de Pacific Regional en Solomon Islands. También es una miembro del colegio de Pacific Health Fund en Australia y aquí también en Inglaterra. Y también es una escolar de PhD en Monash University y también una editora de sección para Emergency Medical Australian Journal. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias, Charles, y gracias, Mandy. Hola a todos. Saludos desde el área del Pacífico Oeste. Me voy a enfocar en las soluciones de lesiones en trauma en atención de emergencia usando imágenes para ilustrar. Sabemos que lesiones ocurren en todas partes todo el tiempo, desde accidentes de tráfico a trauma en masa y eventos. Trauma consume recursos en todo el mundo, pero no se puede suponer que proveyendo atención médica para la gente es demasiado cara o algo de lujo para países ricos. Atención de sistemas de atención se pueden instituir y pueden provenir y pueden salvar vidas a las gentes incluidas, involucradas en traumas. Sabemos que las tasas de muertes son 3 veces más altas en los países de ingresos bajos y 50% de las muertes globales pueden ser prevenibles por teniendo establecimientos preparados para estas lesiones de traumas. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que atención de emergencia es esencial para el sistema de medicina, como fue reconocido en las resoluciones de la Organización del Mundo. Y también es la plataforma que enlaza la comunidad con el sistema de salud. Y las personas que tienen problemas agudos, el sistema de trauma es muy importante para salvar estas vidas. Para la persona que se lesiona, ¿qué es un sistema seguro de emergencias que salvará su vida o va a prevenir incapacidad? Aquí vemos este gráfico que muestra los componentes de atención de emergencia dentro del marco del sistema. La atención del sistema se le provee en la escena de la lesión, donde le dan primeros auxilios y también pueden recibir consejos llamando a números que los ayudarán. Se le manda asistencia en la escena del accidente y se los transporten a un establecimiento. Hay un chofer y hay un proveedor de medicina y usan equipos básicos para tomar acciones que les salvan la vida a medida que van en ruta. El paciente llega rápidamente y seguramente al establecimiento, quizás una clínica o un hospital. Hay una unidad de emergencia para recibir a este paciente y equipos para ayudar en resucitación, protección de columna, cardíaco. Ahí los proveedores usan sus capacidades y sus conocimientos para salvar la vida y están bien capacitados. Hay personal 24 horas y saben que su trabajo es la diferencia. Hay también un departamento de triage, también colección de data y referido a los quirófanos, a cualquier otro tipo de atención que pueda necesitar o le dan de alta y los mandan a su casa. Estos proveedores son protegidos por ley y son reconocidos como esencial y también es parte
muy importante del sistema de salud y también circunventan muertes globales. Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas de hospitales no están desarrollados y los transportes para los pacientes son inadecuados y tienen un alto riesgo. Pero armando un sistema prehospital es algo que es esencial. De acuerdo al WHO, proveyendo ambulancias es extremadamente efectivo en costo por las vidas que se salvan. ¿Y cuánto sale? Alrededor de $300. Y las ambulancias, $100 y gastando $7 por entrenando a estos paramédicos es muy bajo, comparando con el gasto que se incurre cuando hay que salvar estas vidas si no tienen estos sistemas implementados. La atención médica es crítica cuando llegan al establecimiento, pero en muchas partes del mundo la unidad no tiene suficiente personal, no tienen los equipos que necesitan, no está bien diseñado y caótico. Cuando no hay un proceso en claro o liderazgo para liderar estos programas, pero hay soluciones para armar establecimientos efectivos de costos en esto. El WHO da herramientas que le da a los gobiernos para ayudar a implementar estas unidades y los bloques y para usarlos como prioridad, para hacer un equipo de trabajo que esté capacitado y diseñando equipos de resucitación y los equipos que necesitan. También implementar sistemas de triage y colección de data para aumentar la seguridad de atención. También para entender la carga y la medida que tiene la pérdida de vidas en el país. Y también implementar Perhaps the most essential building block underpinning an emergency care system is the investment in the human resources and training. Building a workforce of doctors, nurses, armar un equipo de fuerzas, un equipo de trabajo puede impulsar todo este sistema de atención para salvar vidas y también los empodera para armar un sistema de trauma dentro de sus países. Nosotros también sabemos que aunque sea un pequeño grupo de trauma, puede tener un impacto tan grande en la comunidad que lo que hace es que impulsa más centros en el mundo. Lesiones ocurren en todas partes todo el tiempo, pero al tener estos centros salva vidas y previene incapacidades en sus pacientes. Y para todos, y sin importar qué condición aguda de salud puedan tener. Esto es un componente esencial y es una parte efectiva en reducción de costos en los países. Muchas gracias, Charles. Thank you, Georgina. Ok, Georgina. Tenemos preguntas. Por favor, hagan sus preguntas usando el QIA. Georgina, the first one I've got here, La which primera is, pregunta es, what is the difference between ¿cuál es la diferencia entre una respuesta de emergencia o un evento en masa? Gracias, Charles. Es una gran pregunta. Un problema. Es un problema y hay una confusión en esto. Lo que estamos hablando es armando sistemas diarios en la atención de emergencia. Normalmente se usa mucha energía y costos en respuestas de emergencias, pero si no se tiene
un sistema de atención diario en los locales, en los hospitales locales, entonces su resiliencia en los impactos más grandes serían peor. Estamos hablando de lesiones diarias, de atención diaria, y eso ayudará en cuando hay algún impacto, algún evento en masa. We see emergency departments and Vemos resuscitation que las salas de emergencias y la resucitación y tienen equipos caros. Lo vemos siempre en la televisión. ¿No es muy caro desarrollar estos tipos de sistemas? Con suerte he ilustrado cómo un sistema de emergencias diarios no tiene que ser caro. Capacitar al personal no es un proceso caro y el tipo de equipo que se necesita y los recursos que necesitamos son cosas muy básicas. Equipos de circulación en el tráquea no es caro, es cuestión de organizar estos sistemas. Y también los departamentos de triage no requieren equipos muy caros ni cuartos de resucitación, es organizar el sistema, capacitar al personal y poner esos recursos muy básicos. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Georgina, por favor responda, pero también la doctora Mandy Poor, usted ha hablado, pero también si quiere contestar. La pregunta es esta. Las consecuencias negativas de salud y también financieramente del trauma son muy conocidos. ¿Por qué es que hay un espacio tan grande entre evidencia del personal, de lo que dice el personal y lo que se hace en el nivel de pólizas? ¿Quién quiere contestarlo? Creo que es la razón por la que estamos teniendo estos tipos de webinars, porque hay un espacio muy enorme. No, creo que los que hacen las pólizas no entienden que el problema es tan grande y tan complejo y tan caro. Y lo que estamos ilustrando es que el costo para el país y las lesiones es mucho más caro, a diferencia de implementar estos sistemas que no es caro. Y si usted arma el sistema de atención, va a también hablar de otros sistemas. Mandy, ¿tiene algo para decir? Creo que aceptación y educación tienen que ser primero y los recursos y el dinero viene segundo. Hay muchas organizaciones como BT Staff. Nosotros hacemos todo el trabajo voluntariamente, no cuesta nada al país. Si el país está dispuesto a aceptar que hay un problema muy grande que tiene que ser corregido y maneras de arreglarlo, estoy seguro que hay muchas maneras de poder llegar a esos recursos a estos países. Hay organizaciones mundiales en las cuales están disponibles para ayudar a estos países para implementar un departamento de prevención de trauma. Pero primero hay que aceptar que hay un problema en estos países. Gracias. Los primeros oradores hablaron mucho de prevención y creo que el próximo orador también hablará de esto. Y todos quizás podemos contestar esta pregunta. ¿Es posible que culpamos a los pacientes de trauma por el trauma? Por ejemplo, por no usar cascos, y por eso hay fundaciones y campañas para educar a la gente de eso, pero quizás no tomamos los pasos para cambiar el sistema de prevención. Quizás podemos hablar de esto, de cambiar el sistema. Quizás primero vamos a dejar que el próximo orador, venga, doctor Abdel Ali, es consultor
del Departamento de Cirugía Pediátrico en King Saud Medical City, en Riyadh, Arabia Saudita. También es un profesor asociado en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Khartoum, Sudán. Y también se graduó de esa universidad, se capacitó y trabajó en Sudán, en Inglaterra, en Australia. También fundó el Pediatric Surgery Specialty Council en el Sudan Medical Specialization Board y también un ex miembro del Pan African Pediatric Surgical Association, y los cuales todos lo conocen como PAPSA, la Asociación Quirúrgica Panafricana. Él también es el líder del grupo de trabajadores de trauma y también en la iniciativa de cirugías de niños. Bienvenido. If I could see you, have we lost you on the screen? ¿Lo perdimos? Oh dear. Here I am. There we are. Yep. Anywhere? Go Okay. ahead, Aldo. That's it. We can hear you. Yeah, okay. Ok, lo escuchamos. Thanks, Dan, Mandip, Georgina, and Muchas Nigel. gracias, Dan. Mi nombre es Abadel Hello, Pais everybody. Ali. Hola a todos. Es un placer de participar en esta sesión. Voy a hablar de trauma en el hospital. Inclusión es una entidad diferente dentro del G4 y necesita darle atención de este sistema que es abandonado con incapacidad, mortalidad y implicaciones socioeconómicas. This talk will focus on in-hospital care for Nos enfocaremos en atención dentro del hospital en cuanto a atención de trauma. The highest burden of injury La carga más grande de lesión se le ve en el LMICs, donde el 5% de todas las muertes de trauma suceden dentro y el 22% son muertes dentro del hospital. Para reducir estos efectos, se requiere dentro de, especialmente en países de bajos ingresos, es un problema high-tech. Y aunque es un servicio completo en países donde tienen altos ingresos, no es parte de los hospitales en países de bajos recursos. Necesita que el personal esté capacitado dentro de los departamentos de niños. Si miramos al mapa que muestra distribución de cirujanos, ustedes ven las discrepancias en el MICs, especialmente en África. Hay un cirujano por 1 millón de personas en la población, o 0.1 en 100.000, a comparación de 3 por 1.000 o 4 por 1.000 en países con altos ingresos. including major trauma due to road traffic accident, fall from height, fall of heavy objects on the patients. Algunas de las causas de trauma son accidentes de tráfico, caídas, lesiones, cortes, quemaduras y también envenenamiento. También accidentes donde los niños tragan objetos extraños. También exposición a químicos y también lesiones eléctricas. Los pacientes son atendidos por especialidades y requiere acciones multidisciplinarias y colaboración de todos los departamentos. Aquí vemos al paciente y cuáles los pasos que pasan. Llega a la sala de emergencias y ahí se decide, basado en una evaluación, y los pacientes que son estables van a departamentos de diagnósticos, pero pacientes que no están estables se llevan al quirófano
o al departamento de terapia intensiva pediátrico. A veces son imágenes como ultrasonido, pero a veces algo más complejo como CT scan. Los establecimientos radiológicos dentro de esta capacidad salvan vidas. Pero en países de bajos ingresos, para ellos es un obstáculo porque no lo tienen. Los quirófanos normalmente tienen los equipos esenciales y es crucial, por ejemplo, equipos para anestesia y monitoreo. El quirófano moderno también tiene facilidades o establecimientos híbridos. Y en contraste, si mira la parte de abajo, faltan equipos esenciales, hasta piso, paredes, ventilación, esterilización, luces, iluminación. Todos estos es lo que se ve en países de ingresos bajos o medios. Y por supuesto que afecta el tipo de atención que uno le da al niño. También hay que señalar las iniciativas de sistemas caritativos donde establecen quirófanos como el que está en la parte inferior derecha. Para que los quirófanos funcionen, tiene que haber personal muy capacitado y esto es el desafío que hay en estos países de ingresos bajos. Ahora, cuando hablamos de unidades de terapia intensiva, no se puede hacer esto si no hay los equipos necesarios, son esenciales para reducir la mortalidad. Se requiere espacio, equipos y enfermeros muy capacitados. Hay mucha diferencia entre las unidades de terapia intensiva con países en ingresos altos o bajos. Y eso es lo que define el porcentaje de sobrevivientes. Se necesitan bancos de sangre, se necesitan laboratorios, farmacias, terapia física. Y para todo esto se necesita educación. También se necesita un registro para implementación de logísticas, para auditoría, para evaluación de KPI, para investigación, desarrollo y también para capacitar. Hay muchos iniciativos pediátricos. Nosotros en Global Initiative for Children's Services tenemos cirujanos en todas las subsecciones y todos ayudamos en lo que podemos dentro de nuestra capacidad, dentro del conocimiento, el nivel de capacitación y los recursos disponibles. Sí, son servicios fragmentizados, pero todos nos importan los niños con trauma. Pero lo que nos falta a algunos es querer importar la atención de trauma para los niños. Eso quiere decir tener todo lo que se necesita para atender a estos niños. Es una tierra de nadie. Muchos niños mueren todos los días, desafortunadamente, por lesiones prevenibles. ¿Cuáles son las soluciones? Creo que los requisitos fundamentales tienen que ser adecuados. Creo que tienen que tener centros de traumas adecuados. Creo que es una necesidad genuina y la mejor manera de lograrlo es de obtener un grupo de cirujanos pediátricos u otras subespecialidades y que desarrollen entusiasmo en el tema. Quizás se puede hacer un proyecto
o un programa para armar un equipo de cirujanos o paramédicos que tengan la motivación para hacer este servicio y observar para asegurarse de que todo esto esté bien coordinado. Y luego empezar a subespecialidades, como en el caso de los países de altos ingresos. Y luego edificar centros de trauma. Muchas organizaciones trabajan en colaboración con proveedores de atención pública y se les forman templates para el MSIS. Y también alentando a las autoridades locales para que vean cuáles son las necesidades legales, locales, y asistirlos y colaborar. Tenemos iniciativas y también es la necesidad que cuando se establezca estos establecimientos hay una necesidad de un programa de colaboración, de mantenimiento y capacitación para asegurar la continuidad y la sostenibilidad de estos centros y este personal. Resumiendo, trauma pediátrica, ¿a quién le importa? Creo que a todos nos debería importar, porque es una amenaza de salud mayor con implicaciones socioeconómicas y hay más discrepancia e inequidad en servicios de hospitales entre HICs y LMICs. Estos proyectos o programas son recomendados y también usando la contribución, colaboración. Esta es una oportunidad para alentar a Naciones Unidas, a los gobiernos y las autoridades de salud que usen sus esfuerzos para mitigar los efectos de trauma pediátrica. Entonces, nuevamente, tenemos que demostrar cuál es la importancia de capacitación a estos trabajadores en salud y todos los establecimientos que proveen trauma pediátrica, capacitarlos y ayudar para que sea prevenible. Es muy estresante este problema de salud. Muchas gracias. La primera pregunta que recibí. Usted entiende y conoce los países de ingresos bajos y explicó muy bien por qué necesitamos hablar de este problema. La pregunta es de cómo. ¿Cómo pueden las autoridades en estos países de ingresos bajos pueden establecer servicios de trauma para niños? Me imagino que debe de ser que se trata de presupuestos. ¿Cómo pueden estos países establecer buena atención de cuidado trauma para los niños? Una gran parte de estas preguntas son los presupuestos, pero la inversión de niños es una inversión en el futuro de cada nación. Se pueden empezar con cosas muy simples. Identificar los campeones. ¿Quiénes son los que pueden liderar el trabajo? Esos que puedan liderar la iniciativa y ayudar a esas personas con sus actividades, con su planificación, implementando esos planes, supervisándolos, ayudarlos, adoptarlos, capacitarlos para que ellos sean capacitadores para otros cuidadores. Y luego darles fondos y permitirles que ellos tengan libertad de movimiento para producir. Entonces, estas autoridades pueden ayudar muchísimo. También proveerles la infraestructura y proveyendo ambulancias.
Es muy injusto ver a los pacientes en países de ingresos bajos, verlos transportados en diferentes vehículos en vez de ambulancias por millas. as close to their places as Por possible. eso es importante tener establecimientos lo más cerca de cada comunidad. Y luego está la parte de legislación, el cumplimiento de ley. Muchas cosas se pueden rectificar al mejorar esta situación, pero fondos es necesario. Gracias. Muchas gracias. Ahora, nuestro último orador, y habrá tiempo después que él hable para hacer más preguntas generales. Ahora, hay otras preguntas que hemos recibido. El problema global de trauma prevenible es conocido, pero la manera que podemos implementar o rehabilitar puede recomendar medidas efectivas. Otra pregunta. Por favor, comente en el sistema de trauma de rehabilitación y resultados a largo plazo. Y eso nos da un buen comienzo para hablar del último tema, que es prevención y rehabilitación, del señor Nigel Rossiter, que es un cirujano ortopédico en Inglaterra. Es también presidente pasado de Orthopedic Trauma Society, también el director de Orthopedic Trauma Education en Irlanda, Inglaterra. También formó las redes de trauma en Inglaterra Central, sureño, y también es consultor en el UK National Institute for Health and Care, conocido como NICE. 2 veces ha sido votado como capacitador del año y también 2 veces el educador inspirador en Inglaterra. También está en Who's Who's y ganó el premio de Hipócrates por excelencia en el campo de medicina. Nigel, bienvenido. Hola, Charles. No sé si me lo merezco, pero gracias. Buen día. Estamos en diferentes, tantas zonas de tiempo que lo único que me queda decir es buen día. Vamos a hablar del elefante en el cuarto. En otras palabras, todos sabemos cuál es el problema, pero no se habla, que es prevención y rehabilitación. Todos conocemos estas imágenes. Todos sabemos que hay un problema, especialmente en 2 ruedas en los países de ingresos bajos. 93% de todas las muertes de tráfico suceden en estos países de ingresos bajos. Y por supuesto se trata de legislación nacional y seguridad para los vehículos, la cantidad de personas en estos vehículos y la protección si se usa cinturones de seguridad, casco, pero necesitamos mejores caminos, mejores rutas y mejor entendimiento para esta gente y legislación nacional para que inspeccionen estos vehículos a ver si son seguros. Inevitablemente suceden accidentes. Necesitamos mejor legislación en cuanto a esto. Pero en estos países y las leyes que se diseñaron en los últimos años ha cambiado y eso ha hecho una gran diferencia. Desafortunadamente, esto no ha sido traducido a los países de ingresos bajos. Yo trabajé en los Estados Unidos y mi colega Adam Starr y yo queríamos ver por qué había una diferencia en fracturas pélvicas en Estados Unidos a comparación de Europa. Y no es solamente de mejores rutas, sino el diseño de las rutas. En América, cuando uno sale de las rutas, llega a intersecciones y el vehículo nunca para. Entonces se ven lesiones de T-bone. Pero si mira las
carriles. En Europa, esas intersecciones hay lo que se le dice rotondas o círculos, donde tiene que bajar la velocidad, entonces las tramas se reducen. La resolución 17616 del 2016, las Naciones Unidas, muestra e intenta diseñar esto en países de bajos ingresos. Y el año pasado también se diseñó la estrategia de rutas y se necesita esto para mejorar la situación. Como nos mostró Mandip, también la violencia y la muerte de violencias es 14%. Aquí también es el doble. Si se incluye suicidio sería un 27%, pero no todos mueren, pero hay un gran impacto en las lesiones sufridas. Ha visto más muertes de asesinatos que de coronavirus en Sudáfrica. Hay 40.000 muertes de armas en Estados Unidos por año, pero hay el doble de eso por lesiones de armas. Entonces, nuevamente hablamos de legislación y de cumplimiento de leyes para cambiar la perspectiva y para mejorar esto. Las profesiones, los profesionales tampoco, también tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, demasiados pacientes, entonces tenemos mortalidades en estos hospitales por infecciones hospitalarias. Así que también nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Estamos hablando de muertes, pero muertes es solamente el punto del iceberg. Si mira todas las enfermedades, malaria, tuberculosis, HIV, coronavirus, y se aumenta todo, no son tantas como las muertes por lesiones. Pero hay 10 veces más que sobreviven y necesitan tratamiento, y 100 veces más que son atendidos como pacientes externos. Pero todas estas personas no pueden contribuir a la sociedad, necesitan ayuda. Y si mira todo esto, a comparación de enfermedades comunitarias, son 3 días de lesiones. ¿Qué les sucede a estas personas? En los países de ingresos bajos no pueden afrontar el estándar de atención que esperamos en países de ingresos altos. El grupo de Vancouver hizo un estudio con Ampala Kubanda y miró cuál es el resultado de trauma en el mundo. Si usted es una víctima de una fractura de tibial en Kampala, como nos mostró Mandip, eso es hombres que de edades de trabajar y pueden tener hasta 30 personas que dependen de sus ingresos, tardan de 18 a 24 meses hasta que puedan regresar a trabajar. Y en 6 meses todos sus niños no pueden regresar a la escuela y tienen que trabajar para mantener a la familia. Esta imagen es muy común. Él no puede funcionar, él no puede andar, él no puede ganar ingresos y su autoestima es muy bajo y él ahora es dependiente de la sociedad. Una vez que esté estable médicamente, quizás quede así, nunca más pueda lograr ninguna función física más que esto. Necesita terapia intensiva en la época temprana. Quizás terapia ocupacional para que cuando llegue a su casa pueda sostenerse, pueda regresar a trabajar o pueda ser capacitado para otro trabajo. Artículo 26 dice que todas las partes tienen que tomar medidas apropiadas en cada etapa de la lesión. Y no es solamente un problema que le afecta a los países de bajo interno, sino a todos los países. En nuestro país, rehabilitación es el asunto o el problema más grande. Las Naciones Unidas comenzó como siendo una asociación de rehabilitación en 1943 porque
era para rehabilitar personas después de la Segunda Guerra Mundial. Y también tenían departamentos de rehabilitación para que la gente pueda regresar a trabajar después de esta guerra. Hace 2 días, el presidente Kim del Banco Mundial dijo que el Banco Mundial ha gastado 3 trillones de dólares en coronavirus. Si hubiéramos usado una porción de esto en rehabilitación, lograríamos mucho más para que estas personas sean contribuidoras a la sociedad. Resumiendo, son 2 cosas. La cura más efectiva de cualquier enfermedad es prevenirlo, y para eso se necesita legislación nacional y cumplimiento de leyes, y que las lesiones sean contribuidores a la sociedad nuevamente lo más rápido posible. Y si nos concentramos en una cosa, esto tendría que ser. Y realmente se necesita muy poco dinero invertido para esto. Gracias. Gracias a usted, Nigel. La pregunta que tengo para usted, al final habló de rehabilitación. Entonces creo que la pregunta es, la gente que es responsable para sistemas de salud en los países de bajos ingresos, ministerios de salud. La pregunta es, ¿puede decir brevemente en qué nos tenemos que concentrar para rehabilitar a la gente? No es solamente los países de bajo ingresos, es todos los países del mundo. Tiene que haber una manera que podemos dar rehabilitación concentrada a los pacientes, un lugar donde el paciente puede ir, digamos, de lunes a viernes, donde pueden ir a un centro y reciben rehabilitación y terapia intensiva en un periodo de 4 a 6 semanas para que puedan contribuir a la sociedad nuevamente. Esos modelos se han comprobado en países y en sistemas militares, pero tenemos que usarlos y poder usarlos en todos los departamentos de salud. Gracias. Nos queda poco tiempo y quiero hacerle esta pregunta a todos. Esto es un webinar en un consejo general. ¿Qué acciones por las Naciones Unidas tendría el mayor impacto en muertes de trauma y mortalidad globalmente? Aquí puede hablar con las Naciones Unidas. Se trata de 2 cosas, desde mi punto de vista. Ya tenemos sistemas implementados lidiando con los lesionados cuando son recogidos y traídos al hospital. Pero la atención dentro del hospital necesita relativamente menores inversiones. Pero es el sistema más que lo que hay que arreglar ahí. Pero lo que las Naciones Unidas puede usar es en la legislación nacional para que sea más seguro para la población, y también para ayudarlos a que sean contribuidores a la sociedad en todo el mundo. Eso haría una diferencia dramática. Y también quiero incluir al doctor Manuel Raleigh, que también está aquí. Lo presenté anteriormente, así que la gente sabe quién es usted. ¿Alguien del panel quiere decirle algo a las Naciones Unidas? Quisiera alentar a las Naciones Unidas de que mire la resolución que se pasó el año pasado del Consejo Nacional de la Salud, y hablan de la seguridad de rutas, atención de emergencias, atención de traumas y también atención quirúrgica de emergencias. Todas esas resoluciones son para todos los sistemas. Implementen estos sistemas a todos los países. En todo el viaje del paciente, desde el accidente o el trauma hasta rehabilitación. Entonces hay que mirar las resoluciones que se pasaron, prestar atenciones a esas y tomar los pasos que hay que hacer. Evaluar sus propios sistemas
y cerrando los espacios. Gracias. Myra, ¿alguien más quiere hablar? Yo diría que las Naciones Unidas deberían activar a las generaciones más jóvenes, los cuales serán sus líderes futuros en este campo, para asegurar que están activos, que tienen entusiasmo. Y una vez que todos líderes pueden pasar la valla, creo que es un esfuerzo colectivo y hay que alentar a la juventud, los cuales sí se motivan, están muy motivados en ayudar, muy importante. Creo que la mortalidad más grande es de la edad de 5 a 29, así que creo que sí que tiene razón. La juventud habría que oírlos y hay que alentarlos. Creo que no tenemos más tiempo. Desafortunadamente, le quiero agradecer a todos los miembros del panel que han su tiempo, gracias a la audiencia, los que están mirando este webinar hoy. Muchas gracias a los auspiciadores y muchas gracias. Tendremos un cuarto webinar el domingo. El tópico es anestesia, llegando al punto tope. Y tendremos otro panel para hablar de esto. Y puede registrarse en theg4alliance.org. La grabación de todos los webinars estarán disponibles theg4alliance.org y SOTA Online. Y las grabaciones estarán disponibles en inglés, español y francés. Muchas gracias a los miembros del comité de organización y también nuestros intérpretes de español y francés y la gente de Livebox que ha ayudado en cuanto a la interpretación. En nombre de las 64 organizaciones de la Alianza de G4, muchas gracias a todos y adiós. Dan, over to you. Do you want to sign us off or something? Okay, thank you all very much. That was terrific. Thank you, guys. What a terrific webinar and great presentations. Myron, thank you for joining us as well and for helping putting all this together. Charles, great job on the questions. Wow, we got a lot of questions. Clearly, this is a great topic that a lot of people wanted to weigh in. We had a very active chat with a lot of comments in there and just a lot of questions coming. So this is terrific. I really appreciate it from everyone. And for me, I must say, all of you speakers today were truly inspiring. Having heard you prepare for them, it was kind of familiar territory, but you put it across so well in every case. Thank you, every single one of you. Brilliant, really good. I know we have some of the folks from the other webinar organizing teams in the group. Anyone want to chime in for the trauma group from the rest of the team here? This is Gail. I'll chime in. It was superb in every way. I'm just so enthused, great and grateful. You did a great job, and the message goes forth, and I feel energized by the association with all of you. Thanks, Gail. I would echo that for sure. And the webinar today made me realize that Natalie and I were chatting on the side. The G4 Alliance can pull in a lot of this in more of our advocacy work. I think, sometimes the global surgery, it's kind of surgery anesthesia,
I think trauma care needs more attention. And I'm excited to work with you and to think about how we can get the need for trauma care into some of our publications and our blogs and our commentaries. I think you've all seen that the WHO is paying a lot of attention to what we're doing right now. So I'd welcome a partnership or a commentary or anything we can do so it doesn't end today. So thank you for that too. Thank you. Hear, hear. Yeah. We Craig, followed excellent seminars, webinars before us, Gail and Laura. So, wow. Craig, you're there. You're going to be moderating the 4th installment in 2 days, and the bar just keeps getting raised higher and higher for you for the 4th day. Any thoughts? It's a little intimidating at this point. You guys have done such an amazing job. So I hope that the anesthesia aspect of this series can live up to what you guys have established as a precedent. This was fantastic today. Very informative. My hat's off to the speakers. Fantastic. And it's always a good sign when the hour flies by, right? Yes. It did. It did. I just want to echo everyone. I thought it was amazing. All the speakers were fantastic. And I just wanted to plug Charles. You are an excellent moderator. And if you ever thought about like interviewing heads of state, come over to CNN. It was really impressive. The questioning was wonderful. Tone, great. I loved it. We might need to get past Charles's family for that one. We're going to start. I agree with start that. A podcast, yeah. Go ahead, I Gail. agree. And I've been an unabashed cheerleader for the whole series. This week just happens to be a time when I'm visiting professor at both UCLA and LSU. So in 40 minutes, I'm going to be teeing people up for the anesthesia talk and asking them to go online and look at all the 3 past talks. So hopefully we'll continue to build momentum because we've recorded these, and we'll build viewership. Good. We had 141 people live on the webinar today. We had 605 register. So those are the people that want to make sure they get the recordings. 605 people registered and 141 people live on the webinar. That's tremendous. One significant thing is, even more than the numbers, is who it is, because these are people who would be probably at the UNGA. I didn't mention this, but there's my badge from, let's see, 2002, when I was a guest at the UNGA in New York. That occasion we had 62 heads of state in one room. Yeah. And it was a phenomenal experience. But the side events, some of the high officials didn't attend them because they didn't want to be seen in the wrong place at the wrong time and all the politics of that. On this occasion, anyone can observe and follow this program here, live, online, worldwide. Absolutely. And as a lot of younger people have pointed out, they feel like this year they have access to the UNGA. Yes. Right. They never would have before. So we're Yes. capturing this new worldwide audience in Yeah. a different way. And it's part of, decolonizing global health, as we say. So it's really exciting. Yeah, Yeah, I think you're right too. And I want to echo what Laura just said about how this is really just the beginning, of both the partnerships, but even of the life of these 4 webinars. I'll share with you, Myron, if you're still there, I'll put you on the spot. Myron did a Rodham Institute Impact Series webinar just last week with me at GW, and we had it was on football concussions. He was brilliant there as well. And we had a small number of people online for the event, but by the next day we had 1,000 views on YouTube. And so it's our job now to promulgate these videos and grow this event, and then grow it for next year in the cause, in the purpose of growing the cause for our patients.
Absolutely. It looks like we still have 40 participants hanging around listening to this discussion as well. Yep, yep. Really? Good. Well, that's fine. That's great. I want to pay special thanks to, where's Natalie? I can't see on my screen There she yet. is. There's Natalie. Thank you, Natalie. She has worked tirelessly. If Dan didn't get much sleep last night, I doubt if Natalie got any this week. You behind the scenes today, I was aware of what work Natalie was doing to make this all happen and to triage some of the messages coming in. So a very big thank you, Natalie. Really great. And by the way, My pleasure. And by the way, trauma's back on the menu worldwide because in October, it's World Trauma Day on the 17th of October. And I'm not quite sure how to tell my wife that's our 50th wedding anniversary. So I thought about some funny ways to say that, but I'm backing off that. It could go. Yeah. I don't think there's a good answer to that question, Charles. I think we've done it today, and thank you very much, everybody. Really brilliant. Thanks, everyone. We look forward to working together again soon, and we look forward to seeing many of you on Sunday morning for anesthesia. Yeah. Thanks. Okay. Thanks, Dan. Thanks, Charles. Thank you. Thanks, Bye-bye. Regina. Nicely Thanks, done. Myron. Bye. Okay, but Nigel, Charles, well done. Thank you, everyone. Craig, see you in a couple, less than 48 hours.